La presión internacional sobre el gobierno venezolano aumentó este fin de semana. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea desconocieron los resultados oficiales de la elección del domingo 28 de julio. Washington, además, dio como ganador al candidato presidencial de la oposición, Edmundo González. Recordemos, el lunes de la semana pasada, pocas horas después de la votación, el presidente Nicolás Maduro fue consagrado por el Consejo Nacional Electoral como el triunfador, como el ganador de los comicios, con 52% de los votos frente a 43% que habría tenido el aspirante opositor. El líder chavista asume entonces un tercer mandato que lo proyecta a un total de 18 años en el poder. Sin embargo, en un comunicado publicado ayer, el Consejo de la Unión Europea afirma: a falta de pruebas que los respalden, los boletines de la autoridad electoral venezolana no pueden reconocerse. Las autoridades del viejo continente pidieron además una verificación independiente de todo el proceso. Pero las repercusiones de estas últimas horas no se quedaron solo en el plano diplomático. El sábado fue un día de grandes movilizaciones de uno y otro bando del espectro político local. Por un lado, en la manifestación opositora reapareció en escena la líder, María Corina Machado, que había permanecido en la clandestinidad luego de la jornada electoral. Parada sobre un camión descapotado, Machado habló ante miles de personas en las calles de Caracas. La nuestra es una lucha cívica y pacífica. Cívica y pacífica, pero no es débil, no es dócil, no es sumisa. Nunca el régimen ha estado tan débil, han perdido toda legitimidad, dijo Corina Machado y adelantó: no vamos a dejar las calles. Luego, otra manifestación llamada Gran Marcha Nacional por la Paz, convocada por el chavismo, acumuló también miles de personas hasta terminar en el Palacio Miraflores, donde la recibió el presidente Maduro. Venezuela está en calma. Venezuela está vibrante y brillante. Nadie podrá imponer escenarios de violencia. Habrá una emboscada. A cada emboscada habrá una respuesta. Y en Venezuela se impondrá la paz, la ley, la constitución, el derecho de la gente. Estamos con nuestro corresponsal, nuestro colaborador en Caracas, el periodista Omar Lugo. Omar, buen día, un gusto recibirte de nuevo. Buenos días, Emiliano, saludos Uruguay, gracias por este contacto. A partir de esta introducción que yo hacía, te pido que vayamos de a poco ubicando cómo están las cosas. La primera es una pregunta general, ¿no? ¿Cómo describirías la situación de Venezuela que quedó configurada este fin de semana, tanto en lo político como en lo social, en las calles, en la actividad de los partidos, en lo institucional? Bueno, lo que me llama la atención es un cuadro de posiciones irreductibles, sin espacio para la negociación y para la conversación, y una escalada, una avanzada hacia una mayor represión y persecución de opositores. De hecho, hace pocas horas un grupo de exministros del propio sistema de Hugo Chávez, inclusive algunos funcionarios trabajaron con Maduro, emitieron un comunicado denunciando lo que califican como persecución de la oposición y represión, y piden a los presidentes que están intermediando, en este caso, como mencionaste, a Lula, a Boric y a el de México, López Obrador, que tomen en cuenta eso y que pidan a Maduro que frene esa ola represiva. Sí, esa fue una de las novedades que impresionaron ayer, ¿no? Esa carta, ellos se presentan así: venezolanos, venezolanas que venimos de reconocida militancia en la izquierda democrática, algunos de nosotros llegamos a tener importantes responsabilidades de Estado de distinto nivel en el gobierno del presidente Hugo Chávez, ¿no? Exactamente, son personas, inclusive académicos, varios de ellos. Contra los académicos también hay ahorita amenazas.
El asunto es que, poniendo esto en perspectiva, como siempre hablamos, el tamaño de las concentraciones no te define el apoyo o no que tiene cada uno de los lados. Para ponerte un ejemplo, según denuncias de organizaciones como Foro Penal, van 988 presos en esta semana postelectoral, de los cuales 66 son adolescentes. Entre estos presos se incluyen alcaldes en ejercicio, se incluyen estudiantes, se incluyen activistas de los derechos humanos. Algunas de estas personas han sido capturadas por encapuchados que llegan con armas largas y pasamontañas y asaltan las casas o asaltan las entradas de las casas o los vehículos y se los llevan en lo que es calificado por defensores como desaparición forzada temporal, porque no se sabe de ellos durante días, horas, y no hay manera de apelar a una defensa, que es algo que está considerado en cualquier proceso de este tipo. Ahora bien, eso ha creado un clima, Emiliano, de miedo en general entre los opositores, porque hay personas que han sido presas, inclusive tengo al menos una familia, el caso de una familia reportada, que fueron presos por sus mensajes de WhatsApp. Entonces esto ha hecho que la gente quite los mensajes de los estados, que deje de difundir información e inclusive denuncias, porque le da miedo que los rastreen. De hecho, el gobierno tiene páginas abiertas y sistemas de información para que denuncien a la gente opositora. Han atrapado estudiantes que han marchado pacíficamente y los han agarrado y se lo han llevado a una cárcel que Maduro dice ya lleva 1.000 presos y que va a meter otros 1.000 en una cárcel de alta seguridad, Emiliano. Sí, a propósito de cómo están actuando esas fuerzas del orden, entre comillas, hay una cantidad de testimonios bastante aterradores, ¿no? Por ejemplo, eso de que cuando se detiene a alguien o cuando se lo averigua, cuando se dirigen efectivos de seguridad a una persona en la calle, pueden pedirle el celular desbloqueado, sí, que la persona lo desbloquee para observar qué es lo que tiene adentro, qué tipo de mensajes, qué tipo de filmaciones, por ejemplo. Y si tienes videos de la represión o de las protestas, te vas preso, así mismo te lo dicen. Y además han capturado activistas de los derechos humanos cuando van a defender a los presos detenidos injustamente, lo cual, como verás, le da otro matiz a lo que es el proceso de administración de la justicia. Pero insistiendo en el tema de la confrontación, aparentemente el gobierno tiende a radicalizarse y aumentará el aislamiento internacional. A esa carta que leías de la Unión Europea, el canciller Iván Gil acaba de responderle que no metan las narices en Venezuela y que Venezuela es un país independiente desde la batalla de Junín hace 200 años. Es decir, la retórica nacionalista, la retórica histórica, esta de cuando la época de la independencia sigue siendo el argumento fundamental del chavismo para cerrar cualquier posibilidad de un diálogo o una negociación con intermediación de países como en los de Europa, donde hay algunos que inclusive apoyan al gobierno de Maduro, Emiliano. Sí, vamos de nuevo a ir por partes. Coloquémonos en el sábado. Yo citaba que tuvieron lugar las dos manifestaciones. Una de ellas, la de la oposición, donde reapareció María Corina Machado, que había informado previamente que se encontraba en la clandestinidad, preocupada por la posibilidad de ser arrestada. ¿Cómo fue eso entonces? Bueno, la gente comenzó a llegar, inclusive familias con niños, etcétera, lo que pareció ser un desafío a las amenazas, porque Maduro había dicho la noche anterior que la oposición llevaba bombas y granadas para esa manifestación y que ordenó acordonar Caracas. Pero cuando amaneció ese sábado fuimos a dar una vuelta y los equipos antimotines no estaban. Al rato apareció mucha gente, se fue sumando y apareció un camión de esto usado en las campañas electorales con varios dirigentes de la oposición y un cordón de motorizados de motocicletas protegiéndolo. De una de esas motocicletas apareció de repente María Corina Machado encapuchada con una chaqueta de esta deportiva, como la que usan los hackers, se bajó de una moto esa y la subieron al camión. Sí, algunos han dicho que fue un operativo cinematográfico, ¿no? O sea, sí, se metió en la multitud, lo hizo arriba de una moto, pero lo hizo escondida, camuflada, ¿no? Sobre todo con esa campera y esa capucha. Exactamente, apareció y subió para sorpresa de mucha gente, por lo mismo que acabas de decir, que está en la clandestinidad, y también salió igual. Cuando la marcha siguió avanzando por la avenida principal de las Mercedes, que es una zona donde el alcalde
era de la oposición, es una zona tranquila, digamos, un barrio tranquilo. De allí se la llevaron por una autopista y desapareció otra vez. Entonces no se sabe dónde está técnicamente, aunque obviamente Caracas no es Nueva Delhi, no creo que sea una ciudad tan grande para rastrearla, pero imaginamos que debe haber alguna razón por la cual el gobierno no desplegó todas sus fuerzas para intentar capturarla. Tal vez no se quiso meter con una multitud. De hecho, ya dice que los motorizados, este grupo de personas son las que lo protegen, y la gente además se mostró muy activa allí. Eso es un indicador, según ellos, de que siguen luchando en las calles, pero es algo muy difícil en Venezuela porque hubo miedo, hubo gente arrestada solamente por protestar o porque venía caminando de una manifestación en la última semana, por la parte del gobierno. Ahora, Omar, a propósito de María Corina Machado, el fiscal general Tarek William Saab negó este fin de semana que haya órdenes de captura contra María Corina Machado y contra el candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia. Yo quisiera verlas, ¿dónde están? No existe eso en este momento, dijo Saab en una entrevista ayer con Caracol Radio. Entonces... Bueno, dos cositas allí, Emiliano. Como te acabo de contar, los arrestos a los que te hace un hombres encapuchados con pasamontañas y te allanan una casa sin una orden de allanamiento, como verás, en Venezuela no hace falta una orden como en las películas para que te capturen. La otra cosa es que el propio Maduro, Diosdado Cabello, que es el poderoso segundo a bordo, y Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, han pedido públicamente que la atrapen. Es decir, ¿qué fiscal se va a negar a una orden de Maduro para el momento de emitir un papel de estos para atrapar a alguien? Es decir, colocando las cosas en Venezuela no funciona un Estado de Derecho. De eso hay coincidencia en todos los analistas, todos los activistas de los derechos humanos, gobiernos extranjeros. No hay un Estado de Derecho, aquí no hay un debido proceso. Entonces, el que exista la orden o no te dice nada respecto a la intención que tienen contra María Corina Machado, porque además eso se extiende a muchos opositores que han sido capturados y algunos han logrado escapar de persecuciones en las últimas horas, han denunciado ellos mismos, como el señor Guanipa, que es otro de los dirigentes, y algunos de ellos están bajo amenaza, porque el gobierno saca con Diosdado Cabello su lista. El sábado sacó una lista y dijo a quiénes deberían apresar, en una lista además tenebrosa donde metió académicos y a periodistas. De modo que en Venezuela hasta el ejercicio del periodismo hoy día es una profesión de alto riesgo, Emiliano. Mencioné el comunicado de la Unión Europea que se conoció en el día de ayer. Sigue con preocupación los acontecimientos en Venezuela, pide una mayor verificación independiente de los registros electorales. Los informes de las misiones internacionales de observación electoral afirman claramente que las elecciones presidenciales del 28 de julio no cumplieron las normas internacionales de integridad electoral, dice la nota del bloque en su comunicación. El organismo europeo exhorta al ente encargado de los comicios venezolanos a que publique las actas oficiales de las mesas electorales, ya que afirmó, sin pruebas que los respalden, los resultados publicados el 2 de agosto por el Consejo Nacional Electoral no pueden ser reconocidos. Ahora, el viernes hubo más información, ¿no? El viernes se dio a conocer un nuevo reporte del Consejo Nacional Electoral, concretamente confirmando a Maduro como ganador. El Consejo, a través de su presidente Elvis Amoroso, aseguró que se había escrutado 96,87% de las actas de las mesas de votación y entonces el resultado pasaba a ser Maduro 51,95%, González Urrutia 43,18%. O sea, se ampliaría la ventaja que se había atribuido a Maduro en el primer informe, el emitido en la madrugada del lunes 29. Pero no se presentó las pruebas, mejor dicho, no se presentó las actas, ¿no? Las famosas actas desgranadas mesa por mesa. Exactamente, y en eso coincide la presión internacional con la presión interna y las dudas. No se presentaron las actas y parece que el gobierno no las quiere presentar. Inclusive hay rumores por allí de que estaría forjando actas, pero con ayuda de China, pero en realidad eso es complicado. ¿Cómo, perdona? ¿Hay rumores de qué, perdón? De que estaría falsificando actas para presentarlas con ayuda de tecnología china, pero ya eso no sabemos si es parte de la misma campaña de desinformación. En realidad, imposible de verificar, obviamente.
Pero Emiliano, sí, esto de la presentación de las actas de las mesas es todo un desafío muy interesante para mirarlo desde afuera, ¿no? Porque la oposición ya ha presentado en su sitio web la reproducción facsimilar del 81% de las actas de las mesas, ¿no? Reproducción facsimilar de esa hoja que es rectangular, larga, ¿no? Es una especie de tira, una especie de tira que tiene toda la información de la votación en cada mesa y que tiene además una serie de firmas, ¿no? Firmas de los encargados de la mesa, firmas de los veedores, etcétera. Todo eso está escaneado y publicado en una web. ¿Cómo se hace para presentar actas que digan lo contrario? Es un punto realmente complejo, ¿no? Y además tienen códigos QR cada una de esas actas presentadas. Y como anécdota te contaré que en las elecciones de 2018, cuando se cuestionaba el triunfo de Maduro, en unas elecciones que además tampoco fueron competitivas, Jorge Rodríguez, actual presidente de la Asamblea Nacional, hizo un video mostrando el portal que montó el Partido Socialista Unido de Venezuela con las actas de ellos para demostrarles que era irrefutable que esas actas copiadas en Internet eran la prueba definitiva también del triunfo de Maduro en el año 2018. Ese videíto empezó a dar vuelta ayer como una forma de ver la paradoja, la ironía de todo este proceso, Emiliano. Lo cierto es que aparentemente el gobierno está en posición irreductible, no acepta ningún cuestionamiento a lo que califica como un triunfo y no hay manera de que esto pueda ir para otro lado, al menos a esta hora. Es verdad que los presidentes están haciendo esta intermediación. Bueno, a eso iba quizás sobre el final, Omar. Iba a preguntarte a propósito de las gestiones que vienen desarrollando los presidentes de Brasil, Colombia y México, ¿no? Que sin plantarse en la posición más dura y más crítica con respecto al gobierno de Venezuela y los comicios, sí están reclamando la publicación de todos los datos, la publicación de todas las actas. Sí, porque se entiende que todo el mundo lo que quiere es que esto se solucione, que si ellos ganaron, el chavismo si ganaron, que presenten las pruebas, y que si ganó la oposición, si fueron ellos los ganadores, que les permitan ganar, y que se entre en una negociación, una transición de poder, con ayuda y apoyo internacional en todo caso, pero que esto no vaya a un desastre, Emiliano. Entonces, a esos países les conviene mucho, y también a Uruguay, obviamente, y a Chile, y a Argentina les conviene que se solucione esta situación porque Venezuela está rumbo a un aislamiento mucho peor internacional que tendrá peor efecto en la economía, incentiva mucha migración adicional a la que ya está ocurriendo y ese es el panorama. Para ponerte como anécdota, hay muchos jóvenes estudiantes que salieron a marchar que hasta ahora están buscando forma de irse del país porque tienen miedo de que los agarren, o dirigentes del Partido 20 de María Corina Machado, activistas simplemente, porque esa organización, ahora el gobierno la considera organización terrorista al Partido 20, y significa que si eres militante de 20 podrías estar en riesgo de cárcel, según Maduro, de hasta 20 años por lo menos de cárcel. Es decir, la migración va a seguir siendo un problema y para estos gobiernos interceder y tratar de buscar una solución se ha convertido en un asunto hasta de política interna, Emiliano. Pero están en curso, ¿se sabe algo a propósito de esas negociaciones, de esos diálogos? Hay un artículo del País de España hablando de eso. Celso Amorín hablaba, lo escuché en Brasil, en CNN Brasil, diciendo que están buscando los esfuerzos y mencionaba inclusive a Boric en estos esfuerzos, pero no hay nada concreto porque parece que eso estaría muy crudo. Una posición que empezó a circular es que el gobierno estaría dispuesto a negociar sin María Corina Machado, que la dejaran a ella fuera de cualquier negociación, lo cual obviamente para la oposición es un punto de honor porque ella fue la que movió todo este proceso y dio una transferencia de votos a Edmundo González que terminó, según la oposición, llevándolo a ganar por esa abrumadora mayoría, Emiliano. Omar, ¿agregarías algún detalle más? Bueno, agregaría que esta es una semana donde puede ser crucial para una mayor escalada represiva o para que, como tú dices allí, se abran las puertas. Pero luego nos están mandando unas señales extrañas. Ayer apareció Diosdado Cabello, el número del chavismo, armado con una pistola 9 milímetros y ropa militar, siendo que él es diputado de la Asamblea Nacional y es un militar retirado. Técnicamente se supone que no debería usar el uniforme, pero una actitud ostentosa de
el extremo que puede llegar esto, apareció armado en público en un acto de los militares. Entonces aquí hay posiciones encontradas y parece que es un movimiento dentro del propio chavismo donde las tendencias hay unas más radicales que otras, como te demuestra esa carta de los exfuncionarios que llaman al cese de la represión. El gobierno dice que aquí no hay represión, que aquí lo que están es desmontando un golpe fascista y que esta gente quería arrebatarles el poder, cosa que se complica entender porque no tienen armas. Las armas las tiene el chavismo, Emiliano. Omar Lugo, gracias entonces otra vez. Nos mantenemos en comunicación en los próximos días. Seguro, un abrazo y buen día, Uruguay.